Bueno, ya estamos aquí en este lugar emblemático que es la Casa del Museo. En este lugar se dio todo lo que sucedió ese viernes 20 de julio de 1810. Esa historia que conocemos del florero de Llorente, y aquí la vamos a conocer. Bueno, y aquí ya estando dentro del museo, tenemos un experto que nos acompaña, que trabaja aquí en el museo. Quiero presentarles a Felipe Núñez. Felipe, gracias por recibirnos y bienvenido a este programa donde pretendemos contar historias que tienen sabor a Colombia. Y por supuesto, pues este fin de semana nuestro país se viste de tricolor, así como tengo esta abeja, este mapa que nos representa a nuestro país, porque conmemoramos ese grito de independencia que nace en este lugar. Muchas gracias a ti, Ana, y bienvenido siempre al Museo de la Independencia, Casa del Florero. Bueno, vamos a contar la historia. Claro que sí. Bueno, Felipe, entonces el florero que desató todo ese grito de independencia, cuéntanos un poquito de esa historia. Lo que sabemos y lo que conocemos, pues por lo que hemos estudiado, lo que nos enseñan en el colegio, es que aquí la Plaza de Bolívar estaba llena del pueblo criollo, y esta casa era donde Llorente tenía su tienda de artículos, o era la casa de Llorente. ¿Cómo es ese momento? Bueno, realmente para 1810, ese 20 de julio, Llorente tenía una tienda. Él alquilaba el espacio de la tienda que quedaba en la esquina de lo que hoy es la Carrera Séptima. En ese momento era la calle Real del Comercio. Él tenía una tienda de artículos de lujo a la que solo podían acceder personas con alto poder adquisitivo, especialmente españoles peninsulares y criollos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa ese viernes 20 de julio después de que, como nos has explicado, aquí estaba la gente pudiente, por así decirlo, y que todavía gobernaba a los criollos? Ese viernes era día de mercado, había muchas personas en la Plaza Mayor, llamada así en ese momento, y los criollos, aprovechando que había un vacío de poder en España porque el rey español estaba aprisionado, quisieron organizar un plan para formar una junta de gobierno, es decir, para tener representación política. Querían participar como pueblo. Exactamente, gobernar acá en Santa Fe, gobernar en la Nueva Granada. Entonces, con base en ese planteamiento, ellos se acercaron a la tienda de Llorente. Algunos testimonios hablan de que le pidieron... ¿Eran hermanos? ¿Era verdad que venían como dos hermanos diciendo pidamos algo que nos digan que no? Sí, estaban entre ellos los hermanos Morales, por ejemplo, que son como los más reconocidos de esta historia. También estaba Luis Rubio y otros tantos criollos que le pidieron un objeto a Llorente sabiendo que él se iba a negar a prestárselos. Este objeto, algunos hablan que era un ramillete, otros que era un florero, ¿verdad? No sabemos muy bien, no podemos saber con exactitud, pero lo cierto es que ante la negativa del español, los criollos desataron una revuelta en la plaza, exigiendo la formación de una junta de gobierno donde ellos entonces pudieran tener esa representación política, aunque juraron fidelidad al rey español, Fernando VII. Sin embargo, eso dio inicio a un largo proceso de independencia en la Nueva Granada, lo que conocemos como Colombia. Bueno, pues es una historia muy interesante que todos debemos conocer, y pues más en esta fecha. ¿Qué detalles hay del florero que nos puedas explicar acá en lo que trae, ¿no? Es pintado a mano, creo yo, hecho a mano. Por supuesto, ¿qué detalles nos puedes contar? Bueno, sabemos que es una pieza de porcelana que se creó a finales del siglo XVIII en una fábrica que se llamaba la Fábrica del Buen Retiro, que tenía su sede en Madrid. Esta fábrica fue fundada por el rey Carlos III, y precisamente los elementos que vemos en el florero tienen que ver con este monarca, empezando por su escudo de armas. La corona, ¿no? Está ahí. La corona, el escudo de armas, que está compuesto por las coronas de Castilla, de León, de Granada, y en el medio vemos 3 flores de lis sobre un fondo azul que representan a la Casa Real de Borbón, la casa que en aquel momento gobernaba y que actualmente también reina en España. Otro elemento que vemos debajo de ese escudo de armas es un collar, ¿ves? Un collar. Es el llamado toisón de oro, que es un elemento distintivo de algunos nobles en España. De hecho, continúa vigente esta orden del toisón de oro. Los demás elementos tienen que ver con naturaleza: rosa de Siria, solano, palma datilera,
que hacen referencia a una naturaleza exótica del Medio Oriente, pero que también empezaba a ser común en la península ibérica. También hay otro elemento muy interesante que es la serpiente. La serpiente, sí. Que precisamente nos habla de ese gusto quizás por lo exótico que tenían las élites en el siglo XVIII, las élites neogranadinas. Nos permite entonces entender un poco de esa cultura material de finales del siglo XVIII. Bueno, Felipe, y una curiosidad, acá entre nos y solamente entre todos los que nos van a ver en el programa, ¿este florero es el original? O sea, ¿sí es de ese momento? Sí es el original, sí es de la época del siglo XVIII, siglo XIX, y si creemos en el testimonio de José María Espinosa, quien fue uno de los testigos de los acontecimientos de la Reyerta, podemos afirmar que sí se trata del objeto que desencadenó esta revuelta popular. Como una base, ¿no? Porque se ve pequeño. Cuando nos dicen florero, pues nos imaginamos algo más grande. Bueno, no sé si vamos a poner flores, uno lo ve un poco pequeño aquí en la vida real. Totalmente, pues estudios especializados, investigaciones especializadas han dado también la hipótesis de que seguramente sea la base de un florero mucho más grande, mucho más alto, que sí pudiera coger lo que nos imaginamos como un ramo de flores, ¿verdad? Otros hablan entonces que era un ramillete, un adorno de mesa, pero más allá de eso, es un objeto que sí ha simbolizado durante muchos años esas primeras luchas por la independencia acá en Colombia. Claro, nuestro grito de independencia ese 20 de julio que estamos a punto de conmemorar. Bueno, esta es nuestra actual carrera séptima, en ese momento la calle Real, y en esta esquina está nuestra casa del museo, que aprovechamos para invitarlos a todos. Si vienen a la ciudad de Bogotá, si viven, vengan al centro de Bogotá y conozcan este museo tan lindo y esta historia. Yo tengo una duda con el florero. Esto pasa un viernes 20 de julio de 1810, se rompe el florero, tenemos un testigo que cuenta la historia. ¿Cómo llega el florero acá al museo? Ese testigo lo conserva por muchos años, se llamaba José María Espinosa, se lo regala otro pintor muy importante del siglo XIX llamado Epifanio Garay, y él sí decide donarlo al Museo Nacional de Colombia. Allí permanece durante muchos años, desde 1880 hasta 1960, que fue el año en el que íbamos a cumplir los 150 años del llamado Grito de Independencia, que coincidió además con la fundación de este museo. Y se consideró que precisamente esta pieza era la pieza emblemática más importante para fundar este museo. Claro, lo que representa ese momento y este museo. Y así ahí que, entonces se trae la pieza. Exactamente, desde 1960 hasta acá esta pieza. ¿Y alguien ha intentado llevársela en algún momento? Pues fíjate que en los años 80 se expuso una réplica por temor a que ocurriera lo mismo que pasó con la espada de Bolívar, por ejemplo, que alguien intentara hurtarla. Así que durante esos años se expuso una réplica, pero actualmente sí tenemos el original para que todos y todas puedan conocerlos. Y si vienen y son expertos, ustedes nos van contando si es el original o qué les parece, si es una réplica. ¿Qué más encontramos aquí en el museo? Pues además del florero, por supuesto que es nuestro símbolo, ¿qué más pueden ver las personas que visiten el museo? Bueno, realmente pueden conocer una variedad de piezas. Tenemos más de 2000 piezas que incluyen fotografías, daguerrotipos del siglo XX, miniaturas, todo documentos, pinturas al óleo, esculturas, que nos invitan a repensar cómo han sido no solamente los procesos de independencia en Colombia, sino también las luchas por los derechos ciudadanos en el siglo XIX y en el siglo XX. Que afortunadamente hoy teniendo pues ya nuestras instituciones, tenemos instituciones, pero seguimos en esa lucha de garantizarle los derechos a todos los colombianos. Felipe, quiero agradecerte mucho por este espacio, aquí en esta pintura tan linda también que nos representa de la época. Gracias. Y bueno, no sé si quieras invitar a todos los que nos siguen
Y nos van a seguir a partir de este programa para que vengan al museo. ¿Y qué más nos puedes recomendar aquí en el centro de Bogotá? Muchísimas gracias, Ana, y están muy bienvenidos y bienvenidas a conocer el Museo de la Independencia Casa del Florero. El 20 de julio tenemos entrada gratuita y tenemos diversas actividades alrededor de esta importante fecha, talleres, charlas, para que puedan asistir al museo. Bueno, y estas luchas por la independencia no solo se quedaron allí. Hoy se traducen en que tengamos la independencia de poderes y nuestras instituciones. El Congreso de la República, donde nacen las leyes, donde se hizo nuestra Constitución y donde representamos a todos los colombianos. Bueno, y aquí a solo unos pasos del museo está la Plaza de Bolívar y tenemos el Congreso de la República, un edificio emblemático que sus columnas también nos muestra la fortaleza de nuestras instituciones, la independencia de poderes y garantizar la libertad de todos nuestros ciudadanos, de sus expresiones, de sus creencias y de poder sacar nuestro país adelante garantizando los derechos de cada colombiano. Y desde estas columnas y salones que han sido testigos de un siglo de historia nacional, seguiremos construyendo el presente y futuro de nuestro país. Y aquí nuestro Capitolio cumple 100 años. Fue inaugurado el 7 de agosto de 1926. Un siglo de historia, un siglo de leyes donde seguiremos debatiendo por todos los colombianos. Pero también aprovechamos este espacio para contarles que desde hoy estaremos con ustedes en este programa que tiene historias con sabor a Colombia. Los invito a recorrer nuestro país, a conocer esas personas, esas mujeres, esos adultos, esos jóvenes emprendedores, a recorrer cada rincón de nuestra nación para conocer más de su cultura, de sus sabores, de su turismo, por supuesto, y también de esas historias que están detrás de cada colombiano que nos ha ayudado a sacar adelante nuestro país. Nos vemos el próximo domingo, aquí por el Canal Congreso, en este mismo horario, con historias que tienen sabor a Colombia.